Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Bueno, pues una noche más a este programa el magazine de Asturias Televisión, que como saben, pues ha cambiado totalmente sus contenidos, dedicándose de manera pues prácticamente monográfica, prácticamente no, totalmente monográfica al tema coronavirus, al tema COVID-19 y sus repercusiones en la población principalmente asturiana, aunque estamos manteniendo bueno, pues, distintas conexiones y testimonios con personas que viven más allá de nuestras fronteras más cercanas, de las fronteras del Principado de Asturias. Bueno, mientras que el mundo lucha contra el coronavirus, pues parece que ya hay un coronavirus 1.2 en este caso. Bueno, pues en China, donde se inició todo esto del COVID-19, ahora ya están en precaución, en prevención contra el hantavirus. Bueno, pues otro virus de origen asiático que se transmite, al parecer, por las ratas, por los excrementos, orinas y mordeduras de las ratas. Y es que en China ya han muerto personas por esto. Hace meses, pues muchos pensamos, bueno, ocurre en China, que está muy lejos, y en China son muchos, es como una gota de agua en el océano. De aquellos polvos vinieron estos lodos. A ver si ahora las autoridades sanitarias se ponen un poquito más las pilas y atajan lo que ya va a ser la versión 1.2, que ojalá se quede solamente en un susto. Cabecera y comenzamos. Pues vamos a comenzar el programa de este jueves, como hacíamos el jueves pasado. Vamos a hablar con el doctor Alain Fernández, bueno, pues doctor en medicina, con el cual, bueno, pues vamos a repasar cómo va la situación hasta el momento y vamos también a hacerles preguntas, vamos a hacerle preguntas que ustedes muy probablemente se hacen en sus domicilios. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una semana más para hablar con usted. Doctor, ¿cómo ha evolucionado la situación en los últimos 7 días? Hablábamos el jueves pasado. ¿Vamos, aunque sea un poco mejor, un poco peor? ¿Cómo vamos? Pues sí, buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores y telespectadoras de Asturias. Sí, estamos aquí una semana después de nuestra primera conversación. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues la cosa ha evolucionado a más. Sí, y la verdad hay que decir las cosas como son. Mejor no estamos, pero nos estamos acercando al pico de infección. Estamos en un momento en el que cada día vemos como el número de casos de contagiados va aumentando, obviamente mucho más en Madrid, en Euskadi, en Cataluña, que aquí en Asturias, pero no tenemos que bajar la guardia, no debemos relajarnos. Y el primer mensaje esta noche es insistir en que hay que quedarse en casa para justamente llegar al pico y aplanar la curva del contagio, impedir que más gente se contagie en poco espacio de tiempo y de esa manera permitir al sistema sanitario, en este caso asturiano, poder afrontar de manera adecuada lo que nos viene por delante, que son momentos mucho más difíciles. Las autoridades dicen que se espera el pico máximo para breves fechas. ¿Qué se puede hacer ante la llegada de ese pico? ¿O lo hecho, hecho está? Sí, en efecto, esperemos que ese pico llegue lo antes posible. Si las precauciones que estamos tomando todos es para que ese pico de contagio llegue lo antes posible, que la curva se aplane. A partir de ese momento podremos decir que esa cuarentena ha sido efectiva y de esta manera se podrá controlar mucho mejor el resto del contagio, porque habremos evitado, cuando lleguemos al pico máximo, habremos limitado el contagio, habremos llegado al tope de contagio en ese momento. El sistema sanitario podrá afrontar de manera adecuada los casos más delicados, más graves. Ahí está el problema. No tanto el hecho de que nos contagiemos, sino que nos se contagie la gente de grupos de riesgo. Esa gente
que seguramente va a tener una evolución peor en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Esa gente que va a necesitar los mayores cuidados, esa gente que alguna a lo mejor tendrá que estar en la UBI. Y por eso hay que seguir tomando las precauciones. La cuarentena es fundamental para llegar al pico máximo, que se aplane la curva. Seguirá contagiándose gente seguramente, pero de una manera más pausada, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, esperemos que realmente dentro de una semana, cuando volvamos a estar aquí en Antena, podremos afirmar que ya hemos llegado al pico y podremos ya empezar a dar buenas noticias a la gente. Pero mientras tanto, cuarentena estricta. Es muy importante seguir esta regla. Las residencias de ancianos parece que están en el foco del huracán. ¿Qué recomendaciones deben de seguir los más mayores? Pues sí, por desgracia, el contagio en las residencias de mayores es cada vez más evidente y cada vez más dramática. A la gente mayor que me está viendo ahora mismo, que vive en sus casas, porque otras veces hablamos mucho de que la gente joven no tiene que ir a ver gente mayor y no hablamos con la gente mayor directamente. Son gente responsable, gente que sabe cuáles son sus achaques, cuál es la enfermedad crónica que tienen o que no tienen. Pero está claro que cualquier persona mayor tiene el sistema inmune más débil que una persona más joven. A usted que está en casa, pues muy sencillo, no abra la puerta a nadie que no conozca, lo primero, es muy importante. Y sobre todo a su familia. Hable con ellos por teléfono, por videollamadas. Ya sé que mucha gente mayor que nos está viendo ahora mismo, bueno, gente mayor, gente de cierta edad o de edad avanzada, saben manejarse en esto de las redes sociales. Así que lo mejor es hablar con la familia a través de redes sociales, del teléfono, hacer los pedidos, si puede ser, por teléfono a la tienda de al lado, a la farmacia, que mucha gente se lo llevará, y si no, la familia seguramente a la compra semanal. Sí, es muy importante también hacer solamente una compra semanal y no ir todos los días a por una pequeña cosa. Y esa compra que les lleven sus seres queridos o sus vecinos y vecinas, pues que se lo dejen en la puerta, que les piquen. Usted deje que ese vecino, esa vecina o ese pariente cercano se aleje de la puerta y ya podrá abrir la puerta y, bueno, pues teniendo también con seguridad que manejar todo lo que le hayan traído, lavándose bien las manos, muy importante, y siguiendo el tratamiento que usted está siguiendo en la actualidad, pues se podrá prevenir de cualquier tipo de infección. Y la gente que está en la residencia de mayores, la gente que trabaja en esa residencia de mayores, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Tienen un trabajo muy duro y muy difícil durante estas próximas semanas, pero sabrán afrontar este reto tan grande que ellos también tienen a partir de ahora. Para los que están en cuarentena en casa, ¿pueden mantener con toda seguridad relaciones sexuales? Esa es una buena pregunta, que están haciendo mucha gente, pues a sexólogos están llamando, e incluso a compañeros míos y compañeras están haciendo estas preguntas. Sí, mantener relaciones sexuales durante esa cuarentena, pues es posible, pero con ciertas condiciones. Lo primero, la gente, o sea, la pareja, tiene que ser una pareja estable y conocida, por supuesto. Si están en cuarentena desde hace varias semanas, no hay ningún problema. Y si no tienen ningún tipo de síntoma. En ese caso, sí que es recomendable de todas maneras, para evitar el contagio, evitar los besos. Porque se ha demostrado que el COVID-19 está en las pequeñas gotas de la saliva. Y uno se contagia generalmente por esos estornudos, por esa persona que está muy cerca de ti hablando, y lógicamente los besos también. Para mayor precaución, para evitar posibles contagios, si uno tiene duda, pues la pareja puede usar preservativos. Eso está muy claro. Pero el hecho de mantener relaciones sexuales en esta época de cuarentena también es bueno desde el punto de vista psicológico. El hecho de que la pareja esté más cercana, también se desahogue de alguna manera, es muy, muy positivo para la convivencia. Algunos dicen, algunos estadistas, algunos sociólogos dicen que dentro de 9 meses habrá un baby boom, como cuando el apagón de Nueva York o cuando el Mundial de Fútbol que ganó España, ¿no? Esperemos que así sea, porque eso significará que la gente ha convivido, que ha sabido quererse, que ha sabido compenetrarse y que en el fondo esta guerra sanitaria que estamos viviendo ha tenido sus frutos dentro de 9 meses con el nacimiento de una nueva generación. Esperemos que sí, pero como digo e insisto, con las precauciones que acabo de recomendar.
Y si uno de los miembros de la pareja no está confinado las 24 horas en casa, es decir, puede salir a trabajar, se desplaza y vuelve a su domicilio. Hombre, si uno de los dos miembros de la pareja tiene que salir a trabajar, está claro que tiene que tener todas las precauciones del mundo cuando sale y cuando vuelve a casa, ¿eh? Lavado frecuente de manos, guantes cuando esté trabajando, distancia de seguridad con los compañeros o compañeras, la mascarilla en el caso de que uno de los que está allí pueda suponerse que tenga un contagio de COVID-19, y cuando vuelva a casa, pues hay que insistir más en las precauciones que acabo de decir hace un momento. Es decir, no besarse, lavarse las manos antes y después de las relaciones sexuales y también pues usar preservativos, más todavía, ¿no? Poco más puedo decir. Eso sí, una cosa muy importante. Si uno de los dos miembros de la pareja tiene pues un problema crónico, enfermedad crónica, o no se encuentra demasiado bien, no hay que forzar la situación. Y vale más tener abstinencia durante estas semanas que provocar a lo mejor un contagio. Sobre todo, como digo, si uno de los dos miembros de la pareja, el que sale, vuelve a casa y su pareja que queda en casa es uno de los grupos de riesgo. Por lo tanto, en ese caso, yo casi recomendaría abstenerse, mantener las distancias, pero sí, siempre con muchísima higiene. Bueno, tenemos confinamiento por 15 días más. ¿Sería recomendable empezar a mirar la dieta y no coger kilos en exceso? Sí, en efecto, en principio hasta el 11 de abril. Hombre, cuidar la dieta, eso siempre, vida saludable siempre. Y el ejercicio también. Pero, vamos a ver, estamos hablando de una cuarentena. Yo creo que de vez en cuando darse algún que otro pequeño placer culinario no viene nada mal. No digo solamente el chocolate, sino de vez en cuando, y sobre todo los domingos, ahora que estamos en familia, cocinar todos juntos, cocinar algo apetitoso. Si es saludable, mejor. Si no lo es, pues de vez en cuando, pues un pequeño placer en la mesa viene bien para aliviar la tensión. Y luego, eso sí, se puede compensar haciendo ejercicios. Hay muchos vídeos en las redes sociales que nos indican qué tipo de ejercicios hacer o cómo entretenerse, pues incluso jugando pues, con los vídeos, con la Wii o como se llame, esos juegos que los más pequeños de la casa sabrán explicar mejor a la gente mayor como yo. Pero está claro que hay que seguir teniendo unas normas, buenas normas, buenos hábitos saludables en cuanto a la dieta, en cuanto a los ejercicios. Pero como digo, de vez en cuando, algún otro placer, alguna cosa golosa, no viene nada mal, no tanto para el cuerpo, sino más bien para la mente y el espíritu. ¿Y cómo podemos mantener la mente ocupada? Bueno, la gente mayor, ¿cómo tener la mente ocupada? Yo creo que todo el mundo tenemos que tener la mente ocupada en algo que no sea esta cuarentena. La gente que no va a trabajar porque su empresa ha cerrado, pues lo que tiene que hacer es seguir las pautas o hábitos habituales, valga la redundancia, de su vida normal. Levantarse a la misma hora, desayunar, ponerse a leer, pues no tanto el periódico, sino un libro, ese libro que hace tiempo que hemos dejado. Escuchar algo de música, digo bien, escuchar algo de música, o ver un programa de televisión como en esas Asturias, con documentales o películas, distraerse la mente. Y una cosa que quiero recomendar es que se vean películas en familia. Sí, en familia. Incluso, bueno, aludiendo un poco a la pregunta anterior, pues con palomitas y refrescos incluidos. Palomitas que se hacen en casa, lógicamente. Sentarse todos, los mayores y los pequeños, para ver una película clásica, una película reciente, algo que haga que toda la familia pueda disfrutar y evadirse durante esa hora y media o esas 2 horas. Y luego, sobre todo, pensar que de vez en cuando viene bien, pues, leer cuentos para los más pequeños, o hacer representaciones teatrales, como no, con las marionetas, intentar hacer cosas que habitualmente no hacemos. Y eso sí, pensar lo menos posible en los motivos que nos hacen estar en casa. Hay que disfrutar, hay que vivir, hay que sentir la cuarentena como en un momento de nuestras vidas diferente, algo que esperemos no vuelva y que estoy seguro que no volveremos a padecer ni a sufrir. Pero hay que hacer posible que esta experiencia
de estos días, de estas semanas de cuarentena, sean positivos para el futuro, construyendo nexos de unión más sólidos entre todos los miembros de la unidad familiar, entre todos aquellos y aquellas que convivimos bajo el mismo techo. Para el que tenga que salir a la calle por motivos de trabajo o simplemente porque va a hacer la compra, ¿mascarilla y guantes son tan indispensables como lo es el resto de la ropa? Esa pregunta que me haces es muy importante y fundamental entenderlo. Vamos a ver. Los guantes, sí, de acuerdo. Unos guantes que nos podemos poner cuando entramos a la tienda a comprar y que cuando salgamos tendremos que quitarnos bien, sin tocarnos las manos por dentro, pinzando el guante, por ejemplo, el primero metiendo el dedo por dentro, sacándolo, y luego el siguiente con la mano por dentro del guante sin tocar el guante por fuera y tirándolo, y luego lavándose las manos. Pero mascarilla no. Y voy a decir por qué. La mascarilla no tiene que usarse. Quienes necesitan mascarillas, y eso todo el mundo lo entenderá, es la gente que está en primera fila. Es decir, los médicos, enfermeras, personal sanitario y, cómo no, las fuerzas de seguridad del Estado, que están en contacto con toda la gente. Esos son los primeros y únicos que deberían usar la mascarilla, a no ser que usted piense que esté infectado. Si usted piensa que está infectado o está infectado, deberá de llevar mascarilla dentro de casa y también cuando salga por algún motivo urgente y necesario. Pero las mascarillas no son necesarias. No vamos a contagiar a nadie si nosotros no tenemos mascarilla. Manteniendo la distancia de seguridad 1,5 metros aproximadamente con otra persona, e incluso si hablamos con otra persona, si no llevamos mascarilla y tenemos algo de presión, pues nos podemos tapar, como hago yo ahora mismo, la cara, no con la mano, sino con una libreta o con la manga de nuestra camisa o de nuestro abrigo. Pero eso sí, mascarillas no. Dejen las mascarillas libres para la gente que lo necesita realmente en este momento, que es la gente que está en primera fila, los que están ahí en el frente, nunca mejor dicho, en el frente, luchando y haciendo posible que esta pandemia cese, que lleguemos realmente al pico. Simplemente guantes sí, mascarillas no, a no ser que usted tenga síntomas, usted tenga la infección por COVID-19. Si no, dejen por favor que las mascarillas las usen las personas que las necesitan realmente, el personal sanitario y las fuerzas de seguridad del Estado. Quedarse en casa, aunque sea duro, ¿sigue siendo la mejor recomendación 7 días más tarde? No, Juan, no es que sea la mejor opción. Es la única opción de prevenir que los contagios aumenten de manera dramática en poco tiempo. La única es quedarse en casa. Porque aparte del personal sanitario, de las fuerzas de seguridad del Estado, de todos aquellos que hacen posible que la vida siga y siga de manera saludable para todos, aparte de eso están todos ustedes. Ustedes en su casa están luchando. Ustedes también son una vacuna. La primera vacuna son ustedes. Veremos si dentro de unos meses tenemos ya una vacuna definitiva contra el COVID-19 y esperemos que también piensen y puedan tener opciones de predecir, como se tenía que haber hecho, infecciones de este tipo, pandemias de este tipo. Pero dejemos eso para más tarde. Ahora mismo, la guerra se juega en nuestras calles. Se está librando la batalla en nuestras calles. Y ustedes son el arma que hará posible que la cosa no vaya más. Ustedes también, en sus casas, quedándose en sus casas, están librando y ganando esta batalla. Y se gana quedándose en casa. Ustedes sí son realmente la primera vacuna. La primera vacuna es la unión de todos y todas para hacer frente en nuestras casas a esta pandemia. Luego, como digo,
Vendrá el momento de los científicos. Bueno, ya están los médicos en primera línea y toda la gente que hace posible que la vida siga, como dije antes. Pero está claro que veremos luego cómo se desarrollan las vacunas y los tratamientos que sé que muchos compañeros y compañeras están aplicando en la actualidad. Pero ustedes también forman parte del juego. Ustedes también están en esta guerra. Y seguramente la primera batalla y la primera victoria será gracias a ustedes, quedándose en casa. ¿Qué mensaje final podemos mandar, bueno, pues a aquellas personas que nos estén viendo, bueno, pues unos con niños en casa, otros teniendo que desplazarse al trabajo, otros pues siendo población de riesgo? ¿Cuál es el mensaje final que podemos decirles en esta noche de jueves? Mi última recomendación es, básicamente, insistir en quedarse en casa lo primero. Y lo segundo, no piensen que esto es un castigo. No piensen que esta cuarentena es... bueno, sí lo es dura, es horrible, lo sé, tengo que confesarlo. Pero piensen en positivo. Piensen en todo lo que van a disfrutar cuando esto termine, cuando volvamos a nuestra vida normal, aunque seguramente la vida de todos nosotros ya no volverá a ser lo mismo después de esta experiencia. Pero saquemos conclusiones positivas. Positivas en cuanto a lo que queremos ser, lo que queremos hacer en el futuro. Positivas en cuanto a nuestras relaciones con los seres más queridos o con aquellos que nos acompañan a lo largo del día, compañeros, compañeras de trabajo, vecinos o vecinas. Piensen en positivo. Piensen que seguramente ahora mismo se están dando cuenta de cosas que hacían habitualmente fuera de casa y que no apreciaban. Y que seguramente cuando vuelvan a la calle, cuando volvamos todos a nuestra vida normal, sabremos apreciar de otra manera aquellos problemas que veíamos tan sumamente importantes, graves, al final no lo son tanto. Lo importante realmente, ahora y siempre, es saber vivir. Aprendamos a vivir en esta cuarentena. Aprendamos a vivir con nosotros mismos y no con los que nos rodean, sean conocidos o desconocidos. Aprendamos. Pensemos en positivo siempre. Ahora y, por supuesto, después. Pues muchísimas gracias al doctor Alain Fernández. Bueno, pues ese es el consejo del médico, ese es el consejo de un profesional de la medicina. Gracias, Juan, ha sido un placer y espero de verdad que si todo el mundo cumple la norma de quedarse en casa, dentro de una semana, cuando volvamos a contactar, ya tengamos todos noticias muy positivas que dar. Y dar alegrías de vez en cuando, y sobre todo cuando hablamos de ciencia, no viene nada mal, ¿a que no? Adiós. Nos vamos a ir a continuación, bueno, pues con un caso, bueno, pues de un asturiano que se encuentra viviendo en Vitoria y que ha curado del coronavirus. Bueno, pues tuvo los síntomas, lo diagnosticaron, se quedó en casa, afrontó la cuarentena y en un momento vamos a hablar con él. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Ya saben que realizamos prácticamente a diario un recorrido por la geografía española y más allá de nuestras fronteras, bueno, por medio de Skype, de esa herramienta que nos permite pues conectar con gente que se encuentra muy lejos de nuestro plató, ahora inutilizado, ya que, como saben, no podemos traer personas para realizar las entrevistas in situ, bueno, pues por aquello de prevenir el contagio. Cumplimos con las normativas vigentes. Bueno, pues nos vamos a trasladar a Vitoria, uno de los focos principales de coronavirus en España, además de Madrid, porque si bien hablábamos estos días con personas que viven en la capital de España y que estaban infectadas, pues vamos a hablar a continuación con un joven asturiano residente en Vitoria que está en vías de curarse. No sé si el médico ya le ha dado el alta después de tenerse
coronavirus, ese COVID-19, C19. Ya vamos a hablar y saludamos. Buenas noches, Daniel Guardiola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Bueno, pues decía yo, estás, si no ya dado de alta, en rampa de lanzamiento para que ya te den el alta y tú entonces sí vas a ser de esos que se van a poder poner una camiseta que diga yo vencí al coronavirus. Sí, realmente todavía no tengo el alta oficial porque los servicios médicos están desbordados y no están a los que no damos problemas. Tengo más o menos la certeza de que en unos días me llamarán y me dirán que ya tengo el alta. Bueno, me harán las pruebas y me dirán que tengo el alta. Pero hasta ahora el asunto está tan colapsado que no se preocupan, y es normal, por los que no damos problemas. Claro. Bueno, ¿tú ahora mismo cómo te sientes? Yo ahora mismo me encuentro muy bien. Si quieres te cuento un poco cómo ha sido todo el proceso. Todo el proceso, todo el periplo. ¿Cuándo se inició? ¿Qué pasó? Mira, yo diría que a principios de marzo empecé a tener síntomas, los síntomas propios de un catarro, con ciertas, sí que diría con ciertas peculiaridades. Por ejemplo, me dolían mucho más los músculos que de normal y me dolía el pecho. Algo que, pues oye, yo he pasado alguna que otra gripe y algún que otro catarro y no lo sentí así, ¿verdad? Como había tal descontrol, pues tampoco le di mucha importancia. Yo he de decir que he sido de los escépticos respecto a esto del coronavirus al principio, pero ya cuando llegó el 5 o 6 de marzo, jueves y viernes, ya me vi bastante mal. Me vi fastidiado de verdad. Entonces acudí al médico y me dijeron, no te preocupes que es un catarro. Por supuesto no me hicieron ni pruebas ni nada. Y siguió mi vida normal y al final pues lo que sucedió es que el lunes, después del famoso 8M, ya la cosa se puso seria y me hicieron el test. Claro. Porque se comprobó que había tenido contacto con gente que era positivo, que había sido positivo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que di positivo y me han tenido encerrado hasta ahora. Y aquí sigo, ya medianamente recuperado y realmente pues con ganas de que me den el alta. Lo que pasa que, bueno, también entiendo que la prioridad ahora es para los que están mal, de verdad. Claro. Bueno, estás casado, tenéis un bebé, tu mujer y el bebé, bien. Sí, de hecho, cuando me hicieron a mí las pruebas, yo hice bastante hincapié a la enfermera que vino para que le hiciera la prueba al niño, se la hizo y de hecho en una primera prueba dio negativo. Sí que es cierto que ahora ha estado bastante malito el niño, pero en un par de días lo ha superado. Tuvo un poquito de fiebre, lo acostamos y al día siguiente de nuevo. Ya sabes que los niños están hechos de otra pasta. Son tremendamente duros, son intrépidos, son fantásticos. Sí, sí. Bueno, Vitoria en las noticias nacionales aparece como uno de los principales frentes de batalla, al igual que Madrid. Sí, Vitoria desde el principio, ya desde finales de febrero, era un foco bastante importante. Y de hecho, la gestión ha sido un poco extraña porque como las comunidades autónomas cada uno ha ido haciendo un poco lo que le parecía, pues aquí el proceso ha sido más o menos el mismo. Se cerraron los colegios en Vitoria, pero algunos, algunos, los de Vitoria todos, pero no los de Álava. Siguió habiendo ese flujo de gente y el resultado es ahora, pues, residencias de ancianos realmente con muchas pérdidas. Realmente está habiendo muchos fallecidos terriblemente en las residencias de ancianos. Claro, claro. Muy duro. Bueno, decías, en esta España de las autonomías de 17 reinos taifas, los hay que están aceptando, digamos, de buen grado lo que son las directrices del gobierno central, no así otras, como Cataluña y País Vasco, que parece que están a regañadientes. Es el caso de lo que ocurre ahí, ¿no? En el País Vasco, ¿no? Realmente el trabajo... Sí. Sí, ¿hola? No, te decía que el asunto del PNV ha sido realmente terrible, ¿no? Aparte de quejarse de que les quiten la gestión de la sanidad, pensando que van a perder algo de poder, se están oponiendo con todo lo que pueden a que el ejército se despliegue aquí. Cuando sé de primera mano que los hospitales no tienen recursos, están a falta de personal y están, sobre todo están a falta de material.
Para que tengas una idea, están usando la misma mascarilla los enfermeros y los médicos durante 7 días. Y aún así, el Partido Nacionalista Vasco se opone, sin saber por qué, se opone al trabajo, ¿no? Al trabajo de la UME, que está siendo muy valioso en las otras comunidades autónomas. Sin duda, por aquí están desplegados y prestan trabajo y además dan tranquilidad. Bueno, ¿hay miedo? ¿Hay en la población de Vitoria, al igual que la hay aquí en Asturias? Entiendo que sí, ¿no? Sí, realmente, a ver, hay que decir que en un principio yo creo que la gente se lo tomó todo un poco al pito del sereno, ¿no? Dándole un poco igual, pero ahora sí que es cierto que las calles están desiertas y el personal tiene bastante respeto. Ya no se ve ese cachondeo que había al principio y todo el mundo se lo está tomando muy en serio y creo que la gran mayoría no sale de casa. Claro. No sale de casa. Claro, se cumple estrictamente entonces el confinamiento, ¿no? Yo diría que sí, yo diría que el 80% de la población lo cumple. Siempre hay los inconscientes, la gente que se lo toma un poco más de risa, todo, pero creo que, vamos, sé recientemente que ya la policía, la Ertzaintza y demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están multando y tomándoselo muy en serio para que incluso los incrédulos empiecen a creerse. Claro. Bueno, pues no te molestamos más. Lo único, ¿cómo has pasado el confinamiento? ¿Qué has hecho? Se me hace duro, Juan, se me está haciendo bastante duro porque yo ya llevo unos pocos días antes que vosotros. Entonces, bueno, se me empieza a hacer pesado. Pero bueno, pues aprovecho para leer, estudio un poco, veo series de Netflix, ya sabes, pues me imagino que un poco como el resto de españoles. Como todo el mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a acabar con un deseo, que te den el alta lo más rápidamente posible, en cuanto que los médicos pueden desplazarse hasta tu domicilio y constaten que ya estás perfectamente, que ya te den por recuperado con el certificado firmado. Me alegra, nos alegra que ya sea así, el haber podido hablar con una persona que diga, he vencido al coronavirus. Y ahora te voy a pedir un deseo. ¿Qué va a ser lo primero que te gustaría hacer nada más que acabe el confinamiento? Pues mira, lo primero, lo que más me apetece hacer ahora mismo es coger y salir a la calle, entrar en un bar y tomarme una cerveza tranquilo. Es una cosa muy tonta, pero me apetece. Una o dos. Una o dos. Bueno, pues O dos. efectivamente. Bueno, pues Daniel Guardiola, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, y nos quedamos con esa reflexión que cumpliendo las normativas que nos marcan las autoridades sanitarias es más fácil curarse. Y curarse es posible, es una labor, es una lucha lenta, difícil, es una guerra contra un enemigo letal y por ahora invisible, pero que se puede vencer. Y en ti está ese ejemplo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Juan. Gracias. Pues ya lo vieron, vencer al coronavirus es posible. Hay que poner todo de nuestra parte, hay que poner todo por la parte de los médicos que lo están poniendo y se sale adelante. Curarse es posible. En un momento volvemos. Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos. Lo tocábamos antes de manera rápida con el doctor Alain Fernández. Vamos a profundizar en este tema. Bueno, quizás muchos de ustedes, los que están en el confinamiento las 24 horas, pues digan, estoy cogiendo kilos, no me estoy moviendo nada, no hago más que, bueno, pues ingerir y no lo quemo. Bueno, pues precisamente de este tema y de otros asuntos vamos a hablar con la nutricionista Susana Sánchez, autora del libro La cena está lista, una mujer que nos visitaba días antes de que tuviéramos que cerrar el plató de este programa y realizar las entrevistas por Skype, y nos hablaba de ese libro. Bueno, pues queremos hablar con ella esta noche para hacer unas preguntas que quizás algunos de ustedes ya se han hecho en casa. Susana Sánchez, nutricionista, buenas noches. ¿Qué podemos hacer para no llenarnos de kilos en estos días de confinamiento en casa? Ahora mismo no es el momento de pensar en dietas de adelgazamiento. Simplemente con intentar mantener nuestro peso, pues yo creo que vamos por una buena línea.
Evidentemente, las dietas de pérdida de peso no solamente se basan en una correcta alimentación, sino también en intentar practicar un poco de deporte para que esa pérdida sea prácticamente de grasa y que la masa muscular no se vea perjudicada. Si nosotros intentamos cuidar nuestro peso estos días, pues ya estamos poniendo una gran barrera. Ojo, si se nos dispara la báscula, podemos calcular que podemos coger una media de entre 3-5 kilos muy fácilmente si no cuidamos nuestra alimentación, que nuestra alimentación sea correcta. Pero a la vuelta pues pondremos con un poco de deporte, con un poco de fuerza de voluntad, podemos perder fácilmente esos kilos de más, porque no son kilos que lleven mucho tiempo con nosotros. Yo os animo a que comáis de manera consciente, de manera saludable, sin prohibiciones, sí controlando pequeñas bollerías y snacks, pero siempre en un sentido sin prohibición. A la vuelta, cualquiera de mis compañeros, dietistas y nutricionistas y yo mismas estaremos a vuestra disposición para pequeños consejos, como yo estoy haciendo hoy en día en todas las redes sociales, para mantener ese peso. Pero, por supuesto, si cogemos algún kilo, eso no es lo más grave. A la vuelta, pues lo quitaremos sin ningún problema. Ánimo. Bueno, esperemos que así sea, que sea fácil de quitar, ¿no? A la hora de hacer la compra, ¿de qué tipo de alimentos debemos llenar la bolsa cuando llenamos esos carraos tan impresionantes? Cuando salimos de casa y decimos, venga, al súper, a reponer. A la hora de hacer una buena compra es muy importante que planificamos un menú para varios días de la semana. Podemos coger una hojita, poner todos los días de la semana y hacer un menú de comidas y cenas para que así a la hora de realizar una lista de la compra nos sea muchísimo más sencillo. De esta manera evitaremos ir todos los días al supermercado y comprar más de lo que necesitamos para pasar la semana y estar cocinando en nuestras casas de manera agradable. Es un buen momento para hacer un repaso de nuestra alimentación y fijarnos y establecer unas pautas correctas que nos sirvan no solamente para estos días, sino para un futuro. Ahora tenemos tiempo y podemos pararnos a reflexionar. Una vez planificado ese menú semanal, realizamos una lista de los alimentos que vamos a necesitar. Debemos priorizar nuestro carro, nuestra bolsa de la compra, verduras, hortalizas y frutas. La suerte que tenemos ahora mismo en el mercado es que no solamente existen verduras frescas y hortalizas de muy buena calidad, sino que podemos recurrir a aquellas que vienen procesadas y congeladas, que nos pueden sacar de un apuro y así poder tener de estos alimentos congelados para varios días y que son de muy buena calidad, no tienen por qué perder la calidad. Llena nuestras cestas de fruta, que en un momento quizás de ansiedad te pueda ayudar a picotear también de manera saludable, pues el plátano, la manzana, la pera, que podemos comprar y nos duran para varios días. En el mercado también tenemos ahora mismo frutas incluso congeladas que nos pueden servir para pequeños batidos con semillas, con copos de avena, que en momentos de saciedad y no estropear nuestras pautas de alimentación saludable pues nos pueden ayudar. Las legumbres ahora más que nunca debe ser nuestro producto estrella. Es una proteína de alta calidad, de origen vegetal, que es económica, puede dar mucho juego, mucha versatilidad a la hora de cocinar y su fecha de caducidad es muy larga. Son buenos días para pues, hacernos unas legumbres estofadas o un pisto con unos garbanzos o una ensalada de legumbres, aprovechar a cocinar ahora que tenemos tiempo.
También podemos recurrir en un momento determinado a las legumbres de bote, que siempre nos pueden facilitar una comida rápida para aquellos que, aunque estemos en casa, estemos haciendo trabajo online. Pero las legumbres puede ser un plato fuerte que nos va a ayudar a combatir con nuestras defensas a tope. Cereales siempre integrales, arroz, pasta, harinas integrales. Aprovechar estos momentos para cocinar, hacer galletas caseras, galletas saludables, bizcochos, que muchos compañeros míos y en las redes sociales están facilitando recetas para cocinar de manera adecuada. Pescados y carnes, podemos ir a comprarlos frescos y congelarlos nosotros mismos en casa durante unos días. Incluso podemos recurrir a pequeños alimentos en lata, como son las famosas sardinas, que tienen un montón de zinc, un montón de calcio, que nos refuerza las defensas también. Y es un buen momento pues para pararnos a hacer un bocadillo para los niños de merendar con sardinas, que hasta ahora vamos siempre con tanta prisa. No tengáis miedo a los huevos, que es para mí uno de los productos estrella, que siempre estuvo apartado de nuestra alimentación, que es una importante fuente de proteína, una estupenda carga de vitaminas y que es también un alimento muy saciante, nos puede dar mucho juego hacer una tortilla que tiene muy pocas calorías para las cenas, como puede ser una tortilla de verduras, una tortilla de champiñones, una tortilla con unas gambitas, con una crema delante y podemos estar como muy saciados. Acordados de utilizar siempre aceite de oliva, que es muy rico también en vitaminas y un montón de antioxidantes. Y no huyáis de los lácteos. Tenemos los famosos yogures con bífidos, incluso el kéfir, que es una fuente importantísima para mantener nuestra microbiota activa. Si nuestra microbiota, nuestra flora intestinal está fuerte, nuestros virus no van a entrar, no van a poder con nosotros. Así que huyamos de los alimentos procesados, de los snacks con muchas grasas, de las bollerías, y así vamos a parar todos los virus y mantener nuestra báscula a raya. Bueno, esperemos que así sea, pero, si cogemos kilos estos días, ¿van a ser fáciles de eliminar después o va a costar lo suyo volver a la línea que teníamos antes? Estos días que estamos más tiempo en nuestros hogares, que nuestra movilidad se ve reducida, que ya no podemos acudir a hacer deporte o simplemente dar pequeñas caminatas, debemos cuidar la alimentación, no solamente ahora, para que nuestro sistema inmunológico se vea reforzado e incluso impedir que aumentemos esos 3, 4 o 5 kilos que nos podemos poner estos días, sino que siempre debemos de comer de manera saludable. ¿Y cómo debe de ser nuestra alimentación? Nuestra alimentación tiene que estar basada en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea sigue un patrón basado en el aumento de consumo en verduras y frutas. Nuestra alimentación o nuestro plato diario tiene que estar presente siempre este grupo de verduras y frutas. Nos van a saciar, su fibra, tienen un tanto por cien de agua muy elevado y puede ayudarnos a controlar de manera compulsiva esos picoteos. Cereales integrales, legumbres deben estar presentes ahora mismo en todos nuestros platos. También ricos en fibra que evitan que tengamos luego momentos de mucho apetito. Por otro lado, proteínas también de origen animal, como puede ser la carne, los pescados, las legumbres, incluso los lácteos. Debemos controlar las cantidades de ingesta a lo largo del día. Una dieta variada, una dieta rica en verduras, una dieta en la cual tengamos todos los días una pequeña cantidad de cereales integrales o legumbres, no tiene por qué impedir que no estemos bien alimentados, no tiene por qué no ayudarnos a controlar ese peso.
El problema muchas veces del peso, de esos 3-5 kilos que nos podemos poner de más, es la cantidad de aumento de grasa en nuestro cuerpo, en nuestra composición corporal. A no tener tanta movilidad como hasta ahora, no poder hacer ejercicio de fuerza, nuestra masa muscular se puede ver un poco disminuida. Pero no debemos alarmarnos porque muchas veces ese aumento de peso también se puede ver debido al aumento de agua corporal. Ahora mismo pues igual estamos ingiriendo menos agua o menos alimentos ricos en agua, por lo cual ese aumento en la báscula que nos puede alarmar es debido también al aumento de agua. No es el momento de hacer dietas, no es el momento de marcarnos prohibiciones estrictas, ¿de acuerdo? Es un momento de mirar por nuestra alimentación variada, adecuada, no solamente para no aumentar peso, sino para que nuestro sistema inmunológico se vea reforzado. Olvidaros de las prohibiciones, olvidaros ahora mismo de hacer dietas, no es el momento. Cualquier prohibición te puede hacer que tu ansiedad se vea más disparada. Cualquier prohibición puede hacer que vayas más asiduamente a la nevera y a la despensa de lo que lo solías hacer. Si te gusta comer una cosa que no está dentro de un patrón de dieta adecuada, como puede ser un trozo de chocolate o un pequeño snack en estos días, controla simplemente la cantidad. Cómela sin el sentido de prohibición. La prohibición te va a llevar a una sensación mayor de ansiedad y te va a hacer que quieras seguir comiendo más. Os animo a que os cuidéis la alimentación, pero no desde un punto de vista de restricción. Una alimentación variada, una alimentación basada en la dieta mediterránea, con mucha fruta, mucha verdura, y ya veréis cómo os encontráis muy saciados. Mantener 5 comidas al día para evitar los picoteos entre horas. Beber mucha agua, muchas infusiones, muchos caldos que os cambiarán ese concepto de saciedad y os ayudará a mantener el peso a raya en la báscula. Pero no es el momento de hacer dietas restrictivas. Bueno, pues ya lo han visto. Muchísimas gracias, Susana Sánchez, nutricionista, autora del libro La cena está lista. Lo tienen en sus manos. Esas son las recomendaciones de los profesionales. Ahora solamente hay que ponerse y cumplirlo. Que además quieren hacer un poquito de ejercicio. Porque dicen, es que me estoy entumeciendo, me estoy enquilosando, pero claro, estoy en casa. También se puede hacer ejercicio en 35 segundos y con todo aparato de gimnasia, podemos decir así, como es un rollo de papel higiénico, ahí lo tienen. Bueno, decía un jefe que tuve yo hace muchos años, en otro tiempo y en otro lugar, que el medio nunca debía de ser la noticia. Sin embargo, bueno, vamos a hacer, con el permiso de este hombre, pues también una excepción, un paréntesis, y en esta ocasión el medio sí va a ser la noticia. Bueno, ustedes saben que durante todos estos días, pues tanto el presidente del gobierno como los ministros, como otros altos cargos del gobierno de la nación, realizan diariamente ruedas de prensa. Bueno, los medios están acreditados telemáticamente para hacer preguntas. En esas ruedas de prensa hay que enviarlas para que después los responsables de los gabinetes se las filtren al presidente o ministro en cuestión que comparece. Bueno, pues decidimos, a pesar de ser una tele pequeña, bueno, pues mandar alguna pregunta a estas ruedas de prensa con el ánimo de que se nos contestase. Bueno, pues ayer sí,
ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, pues contestó a una pregunta realizada por esta casa. Una pregunta que venía después de otra que realizaba la RTPA, la Radiotelevisión Pública del Principado de Asturias. Y entonces el responsable de prensa o de gabinete que le decía la pregunta a la ministra se refería de este modo a esta casa, es Asturias Televisión. Es Asturias TV, que es una emisora distinta, pregunta si el Gobierno ha llegado a algún acuerdo con Marruecos para que se extreme la vigilancia, que no haya asaltos a la valla en Ceuta y Melilla y no lleguen pateras. Se pregunta si se ha reducido o no el flujo de llegadas desde el norte de África por sí solo. Una tele distinta. En este caso, bueno, pues sí, distintos somos, porque quizás algunos de ustedes hayan visto la película Das Boot, la película del submarino. Bueno, pues hay un pasaje en el cual un periodista que va a bordo del submarino saca fotos a la tripulación y el capitán del submarino les dice: no les saque fotos todavía, si los ingleses vieran contra quién se están enfrentando, se les caería la cara de vergüenza. Bueno, nosotros en este caso no nos enfrentamos a nadie porque no hay rival, pero sí que en cierto modo somos una tele distinta. Algún día hablaremos de ello. Bueno, quien ahora nos va a aportar su visión diaria de cómo está el tema es Javier Neira. Buenas noches, Javier. Hola, amigas y amigos del Búnker de la Libertad. Aquí estamos de nuevo atechados doblemente, protegiéndonos de las fuerzas del mal, de los satánicos, en fin, toda esta banda y además del virus. Lo digo siempre porque es así, hay que decirlo. Bueno, pues aquí estamos para comentar la actualidad con libertad y a mí me parece interesante dentro de todo este terribles sucesos del virus. Me parece interesante lo que acaba de ocurrir, que es que Estados Unidos ha decidido poner precio a la cabeza de Maduro, 15 millones de dólares. No se para la política, no se para en absoluto, no se para la política internacional e incluso se acelera. Acusan abiertamente ya al fiscal, a veces el fiscal general de Estados Unidos, que es el ministro de Justicia, acusan a Maduro directamente de prácticas terroristas y pues a por él. Y pues en el estilo un poco del lejano oeste, pues 15 millones de euros, ¿no? No digo que sea una cacería, ¿no? Pero es 15 millones, bueno, quien colabore con la justicia para detener a este sujeto. Venezuela es un país terriblemente mártir. Son más de 4 millones de personas los que han huido del país, han exiliado, el exilio político más numeroso de la historia de América. Y ahí sigue apoyado pues, por las fuerzas del mal, claro, apoyados por esta izquierda absolutamente antidemocrática, por Cuba y por todo lo que está detrás, supongo que por China, Rusia, Irán, etcétera, ¿no? Por eso resiste este personaje tan absolutamente nefasto, ¿no? Así que la novedad ahí está. Estados Unidos parece decidido a acabar con este sujeto y por lo menos pisa el acelerador y a ver qué ocurre, porque claro, todo se cruza en todo esto, se cruza el virus, claro, el virus lo toca todo y no se puede decir por dónde va a salir. Y vamos a finalizar ya en la recta final, como decimos, valga la redundancia, con un poquito de humor, porque tratamos siempre de acabar el programa con un hilo de esperanza, a pesar de que los datos, bueno, pues continúan en esa guerra contra ese enemigo invisible, hay que también pues tratar de acabar con una sonrisa. Y ya para despedirnos, les recordamos lo de siempre, quédense en casa, todo irá bien. Y de otras peores hemos salido, somos España, vamos a vencer y además ya se lo dicen hasta los espartanos de Leónidas en 300.